reciban un afectuoso y cordial saludo de la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y la Topografía. Un saludo de todo el Consejo Director, que realmente pues, se siente muy satisfecho de poder ser partícipe y promover este tipo de actividades. Hoy tenemos una actividad que es absolutamente consecuente con el último webinar que tuvimos. Tenemos la dicha de contar con un experto en esta materia, una persona pues que realmente quienes hemos dado seguimiento a su trayectoria, sabemos de su conocimiento, de su capacidad y sobre todo de su interés por compartir este tipo de conocimiento. Hablar de administración de tierras y de catastro, sin lugar a dudas, requiere hablar de don Alberto Alfredo Olivier. Don Alberto Alfredo Olivier es recibido de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Hasta hace 2 años fue el director de la jurisdicción técnica, cargo que ejerció durante 15 años en el catastro de la provincia de Córdoba. Ha sido disertante internacional desde el año 2005, cofundador del Comité Permanente de los Catastros de Iberoamérica, actual presidente del Colegio de Agrimensores de la provincia de Córdoba. Y no quiero seguir porque si no entonces resulta que la actividad tendría que dictarla yo solo haciendo referencia al currículum de don Alberto Olivier. Reitero, para nosotros es realmente muy satisfactorio. Estamos seguros de que vamos a conocer y aprender muchísimo de un tema que realmente es relevante para nuestra región, un tema que es preocupante y que incide directamente en aspectos sociales, económicos y políticos de todos y cada uno de nosotros. Las preguntas las vamos a atender por el chat, así que dentro de la disertación que se vaya a tener, si tienen alguna consulta, por favor, nos las hacen, nos escriben en el chat, y una vez que don Olivier haya terminado, procederemos a hacer las mismas. No me alargo más en esta presentación. Don Alberto Alfredo Olivier, un gusto para nosotros el poder tenerlo por acá y le cedo a usted la palabra. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días entonces para todos mis hermanos latinoamericanos y también de la península ibérica, a quienes compartimos a través del Comité Permanente de los Catastros de Iberoamérica. Y como primera medida, agradecerle a la PAT, entonces, esta invitación de poder compartir con ustedes métodos de trabajos. Estamos hablando concretamente de métodos de trabajos del catastro. Y quien les habla, que ha tenido la oportunidad de conocer muchos de nuestros países de Latinoamérica, llevando un poco lo que nosotros hemos aprendido aquí y de la forma en que desarrollamos nuestras actividades catastrales, sus relaciones con la parte impositiva y con la parte registral, que yo creo que eso es un poco el punto de lo que nosotros queremos hablar. Entonces, quería decirle que de lo que vamos a hablar, yo voy a, para que ustedes más o menos se hagan un esquema, ¿no es cierto? En primera medida voy a hablar de lo que es la Ley Nacional de Catastro, la Ley 26.209, que ya la vamos a ver, pero quería comentarles una brevísima historia de 20 segundos, de que la República Argentina estuvo desde los años 75 aproximadamente y hasta el año 2007 sin una ley de catastro, una ley nacional de catastro. Y eso fue a raíz de otras profesiones que deberían haber trabajado mucho mejor a la par de la agrimensura y del catastro, y sin embargo se ocuparon de que esa ley prácticamente quede anulada. O sea que pasaron todos esos años hasta que pudimos tener una ley que haga de marco legal para la forma de trabajar en la República Argentina. Quien les habla participó fuertemente en esto porque creíamos en esto de que los catastros tienen una función que hay cosas que voy a decir acá
que para ustedes, muchos de ustedes van a ser obvias, pero yo les repito lo mismo para hilvanar un poco la charla. Así que si yo digo por ahí que hay un marco legal, es decir, por supuesto que eso debe existir, ¿no es cierto? Pero en esos términos que yo lo voy a mencionar, ¿no es cierto? Entonces, esto que hablamos de la ley nacional, más tarde, luego de que terminemos con la ley nacional, donde están allí los valores conceptuales, vamos a hablar de la ley provincial, la cual se aplica aquí en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Y entonces, allí es cuando nos vamos a explayar un poco más en cuanto a la relación con el ámbito tributario y con el ámbito registral. Le vamos a poder relatar de qué manera aquí esto se saneó y veremos ya de que hoy se trabaja en forma absolutamente coordinada con estas otras entidades, otros organismos, ¿no es cierto? Así que no quería dejar de decir esto, porque cuando vayamos repasando ahora algunos de los artículos que yo puse de la ley nacional, es para que ustedes también me puedan seguir, así que yo voy a empezar a compartir la pantalla para que ustedes puedan seguir los artículos a medida que yo vaya hablando de cada uno de ellos y sus conceptos. Por favor, díganme si ahí lo están viendo bien o si hace falta algún detalle más. No sé, coordinador, si se ve bien allí, ¿lo están viendo en pantalla? Bien. Entonces, si estamos bien, si no me contestan, es porque estamos bien. Eso quería comentarles. ¿Se ve bien allí? Sí, señor. Bien, muchas gracias. También le voy a comentar y me voy a parar para ver que estoy vestido completo, ¿no? No como le pasó a algunos de nuestros legisladores aquí, diputados nacionales, que aparecieron en las reuniones de Zoom en pijama, en calzoncillos, y otras escenas poco posibles de comentarlas en público. Así que quería decirles que no, yo estoy vestido entero. No es solamente el aspecto de la camisa y el saco nada más. Bueno, entonces, a ver si podemos ahora. Bien, esta ley nacional del catastro, la ley 26.209, a aquellos que les interese, luego de escuchar la exposición, les recomiendo porque es una ley muy cortita, tiene solo 18, 19 artículos, nada más. Pero allí están los valores conceptuales de cada uno de los trabajos y de las etapas que se cumplen en el catastro hoy. Yo voy a leer algunos de los artículos, algunos de los aspectos que voy a ir mencionando a medida que vayamos mostrando. Entonces, esta ley, que es abarcativa, por supuesto, de toda la República Argentina, es la que se puso en funcionamiento, promulgada allá por el año 2007, o sea que ya tiene sus 13 años, casi 14, de funcionamiento, y les quiero comentar que no se está aplicando en todas las provincias en forma total. Así que, ¿por qué digo estas cuestiones? Porque por nuestro sistema que tenemos por nuestra Constitución Nacional, ¿no es cierto? El sistema es representativo, republicano y federal, entonces difiere de los catastros de vuestros países, que la mayoría son catastros nacionales. Aquí los catastros son de cada provincia, o sea, este marco nacional que da la ley nacional es lo que se aplica, pero cada una de las provincias luego tiene su ley. Por eso yo voy a hablar más tarde de la forma en que se aplica aquí, que es la misma que debería aplicarse, por supuesto, con los detalles, con las características especiales de cada provincia, pero se trata de esto, ¿no? De que tenemos este marco legal para todos. Así que cada uno desarrolla, registra todas las tareas que se hacen de tipo catastral son exclusivamente hechas por cada provincia. Después la relación que haya, que la hay por el Consejo Federal del Catastro, que reúne a todos los catastros del país,
está la conexión y los trabajos de que quien les habla también ha hecho un proyecto ya hace varios años para que el Estado Nacional se sirva de la información de cada una de las provincias sin intervenir en la actividad de la registración catastral, sino que, repito, la registración la hace cada provincia con su forma. Así que es para que ustedes interpreten un poco esto, ¿no? Bien, entonces, continuando aquí. Dice el artículo primero, para que ustedes vean, en los catastros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los organismos administradores de los datos correspondientes a objetos territoriales. Tengan en cuenta esa expresión porque vamos a hablar en detalle dentro de 2 minutos o 3 minutos, vamos a hablar sobre ese tema que es fundamental para que se entienda esta ley. Dice que son los organismos administradores de los datos correspondientes a objetos territoriales y registros públicos de los datos concernientes a objetos territoriales legales de derecho público y privado de su jurisdicción. Dice que constituyen un componente fundamental de la infraestructura de datos espaciales del país, forman la base del sistema inmobiliario en los aspectos tributarios, de policía y ordenamiento administrativo del territorio. Y administrarán los datos relativos, dice, a objetos territoriales con las siguientes finalidades, sin perjuicio de las demás que establezcan las legislaciones locales. Cuando habla de las legislaciones locales, precisamente es que cada provincia dicta su ley para poder trabajar en su ámbito. Bien, entonces, entre ustedes lo que van a ver acá no es nada nuevo de lo que ustedes puedan ver en sus catastros, pero sí, digamos, ya voy a contar por qué tiene algunos pasos muy importantes que ya lo vamos a reflejar ahora. Dice el punto A, registrar la ubicación, límites, dimensiones, superficies y linderos de los inmuebles con referencia a los derechos de propiedad emergentes de los títulos invocados o de la posesión ejercida. Esto quiere decir que no solamente aquellos que poseen títulos, esta ley los denomina parcelas, sino que también a las posesiones que queden demostradas a través de la mensura. Dice publicitar el estado parcelario de la cosa inmueble, registrar y publicitar otros objetos territoriales legales. Ya vamos a llegar a esto. Conocer la riqueza territorial, elaborar datos económicos y estadísticos, registrar la incorporación de las mejoras accedidas a las parcelas y determinar su valuación. Determinar la evaluación parcelaria, contribuir a la adecuada implementación de políticas territoriales, gerenciamiento de la información territorial y al desarrollo sustentable. ¿No es cierto? Bien, acá vamos a hacer un pequeño paréntesis del articulado, y estas dos definiciones que ustedes ven aquí fueron escritas por la FIG, la Federación Internacional de Geómetras de Agrimensores, allá por los años 90 y algo, 95, 96, donde define lo que es un objeto territorial. Y dice que el objeto territorial es una porción de territorio en la cual existen condiciones homogéneas dentro de sus límites. Eso es para un objeto territorial. ¿Qué cosa es un objeto territorial? Una parcela es un objeto territorial, pero también lo es una calle. Cuando yo digo objeto territorial, río, una servidumbre de paso, todos estos y muchos más son objetos territoriales, espacios verdes públicos, plazas, las autopistas, etc. Cada uno de ellos se registra de esa manera. Entonces, cuando yo digo la palabra lago, por ejemplo, que es un objeto territorial, hasta allí es ese objeto que ustedes miran. ¿Y qué tiene eso de un lago, por ejemplo? Ya que lo dijimos, es que allí usted va a ver en el lago la homogeneidad de que todo es agua, ¿no es cierto? Llegando a su máxima crecida tiene un límite, que no va a crecer más que eso cuando son regulados los lagos, y entonces eso es lo que tiene para decir
de un objeto territorial sin todavía saber, digamos, de su ubicación, de su superficie y algunos otros detalles. Por eso dice en la segunda definición, el objeto territorial legal es la porción de territorio donde ya sea el derecho privado o el público imponen parámetros jurídicos idénticos. ¿A qué se refiere esto? Para que tengamos en claro y para que ustedes puedan comprender mejor, digamos, la esencia de esta ley. La ley está referida a que cada una de las porciones del territorio, cada una de las porciones, debe definirse por mensura. La mensura aquí tiene un hecho gravitante. Quiere decir que a veces, y nosotros lo hemos aprendido de los viejos catastros, que para nosotros eran de tipo, algunos fundamentados en una base económica, algunos otros un poco más desarrollados con base geométrica para poder trabajar mejor, y es lo que heredamos de España, en nuestros países, y que España heredó de Roma, así que eso que yo estoy contando ustedes también lo saben, así que lo hago a manera de que hasta allí, ¿no es cierto? Nosotros siempre, y cada uno de ustedes lo ha visto, digamos que estos aspectos fundamentales de los que siempre se habló, que tiene el catastro, de aspectos jurídicos, de aspectos técnicos y aspectos valuatorios, esto viene a cambiar el concepto de que no solamente en el catastro se deben registrar las parcelas que estén en el comercio, porque esa era la relación y tenía mucho más que ver con el tributo que con la información que podía aportar un catastro desde el punto de vista de su ubicación, de la georreferenciación, de conocer exactamente al detalle cada una de las porciones de territorio. Es como aquellas veces cuando éramos chicos y llenábamos álbumes, y decíamos, teníamos que llenar el álbum de figuritas. Esto, el catastro no lo hizo así hasta hace bastante tiempo, de que solo se registraban las parcelas que estaban en el comercio y que tenían su relación tributaria y su relación con el registro de la propiedad. Entonces ahora esto viene, este tema del objeto territorial legal, es que, por ejemplo, voy a hacer ejemplos bien sencillos, como por ejemplo, en el caso de un desarrollo de un loteo, donde aparecen allí en esa mayor superficie ahora, calles públicas, espacios verdes, plazas, avenidas, etc. Una serie de cuestiones que no van a estar en el comercio, pero que sí, ahora esta ley indica la obligatoriedad de registrarlos y de que quien observe la información registrada por el catastro sean visibles para poder relacionar su información a la hora de trabajar. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más cuando hablemos de la ley provincial. Pero en principio yo quería comentarles esto, de que para que se entienda qué cosa es el objeto territorial. Viene a cambiar prácticamente la mirada de los catastros, de la forma en que se van a, y qué cosas se van a registrar a partir de ahora. Eso es muy importante. No nos vamos a quedar ya, no nos estamos quedando con esta poca información que se daba antes. Y ya lo vamos a ver en detalle cuando avancemos un poco más. Pero quería hablar de esto del objeto territorial porque es fundamental de que se incorporó aquí en la Argentina a partir de, yo lo aprendí más o menos en el 2004, aprendí de la existencia de esta expresión. Y así que bueno, yo celebro de que los catastros no se hayan quedado solamente con esta parte, sino que se dedique a registrar otra información. Bien, si ustedes se fijan aquí, yo he salteado algunos artículos, pero cuando yo dije al principio que nuestra ley, esta ley, tiene que ver sobre todo con la mensura. Es decir, cada una de las fracciones o de lo que pida el Estado debe definirse por mensura. Y ustedes aquí lo van a leer en este artículo 5, que viene a mejorar lo que era antes, lo que yo conté en la historia de que antes no estaba. Dice que el artículo 5 dice que los elementos de la parcela, de lo que va a registrar el catastro,
se dividen en esenciales y complementarios. Dice que los esenciales, y lo pone en como primer apartado A, la ubicación georreferenciada del inmueble. Si ustedes se fijan, no dice acá algunas parcelas, algún inmueble. Ni siquiera distingue entre rurales y urbanos. Todos deben ser georreferenciados. Por lo tanto, es un aporte a que, lo que decíamos recién, de ir llenando el álbum del catastro, de nuestros países, de nuestras provincias, de nuestro sector, porque estos catastros municipales tranquilamente se adaptan a esta ley, por supuesto. Y dice, los límites del inmueble en relación a las causas jurídicas que les dan origen. O sea, lo que tiene que ver con el análisis de un título a la propiedad que está diciendo cuál es el inmueble, cuáles son los antecedentes que tiene de registración del inmueble, tanto en el catastro como en el registro general de la provincia, para ver estas cuestiones de aspecto jurídico. Luego dice que las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble. Todo eso es esencial y no puede haber una parcela que no tenga esta información aportada. Esto es de carácter obligatorio. ¿Qué pasa? Que esa parcela, una vez que se ha determinado por mensura, aparecen los que son complementarios, que son susceptibles de modificarse. Si yo digo, por ejemplo, el punto A que dice la evaluación fiscal, porque en ese lugar nunca se había abierto una calle o una ruta, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, eso va a modificar inevitablemente la evaluación tanto de las parcelas que tengan frente a esas calles, de lo que era antes la mayor superficie que no tenía calles. Entonces, es susceptible de que la evaluación cambie, indudablemente, ¿no? Otra parte son los linderos, que por supuesto, digamos, algún lindero que realice una mensura y subdivisión que divida en dos parcelas, se va a encontrar con que ya no es una y que va a haber dos parcelas que lo colindan ahora a la parcela que yo acabo de mensurar. Pero eso no cambia la esencia de que ese polígono, como dice allí, los elementos esenciales, no va a cambiar. Por lo tanto, nada hay que cambiarle a la parcela porque hayan aparecido estas modificaciones que son complementarias. Y dice a continuación que dichos elementos constituyen el estado parcelario del inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el catastro en la Argentina registra esa parcela y tiene estado parcelario una vez que está registrada la mensura. De los elementos y de la información que surge de esa mensura, es que el catastro registra la información que tiene que tomar, que son de todos los aspectos que dijimos hoy, que son aspectos fundamentales. Allí, como en cualquiera de sus catastros, por eso digo que hay cosas que por ahí parecen obvias, ¿no? Pero se grafica, la registración se hace en el aspecto alfanumérico de la evaluación, de la información complementaria, que ya lo vamos a ver más tarde, perfectamente relacionada con el registro y con lo tributario, las mejoras que tiene esa parcela, y por supuesto, desde el punto de vista gráfico, como ustedes conocen los catastros, ¿no es cierto? Es decir, sea urbano en una manzana y todas sus parcelas, como en el aspecto rural, ¿cierto? Siempre vamos apuntándole allí. Entonces, dice, y para corroborar esto que decíamos antes, dice que la determinación de los estados parcelarios, repito, en la determinación del estado parcelario es que la parcela quede registrada con toda su información. Aquellos que no cumplen con este requisito, porque venimos de arrastre, debe siempre ejecutarse por mensura para que cumpla con todos los requisitos de la ley. Dice, la determinación de los estados parcelarios se realizará mediante actos de levantamiento parcelario consistentes en actos de mensura, ejecutados y autorizados por profesionales con incumbencia en la agrimensura, quienes asumirán la responsabilidad profesional por la documentación suscripta, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley y en la forma y condiciones que establezcan
las legislaciones locales. O sea, esto que yo dije antes de la mensura, como ustedes ven, es un dato sumamente importante. La información se dispara desde allí, se dispara desde ese lugar. Por lo tanto, muchas veces, por supuesto, imagínense ustedes el catastro de Córdoba, que existe hace 160 años. Tiene su... Y el álbum todavía no ha sido completado, así que la tarea es ardua, pero ya vamos a comentar de qué manera hemos avanzado en cada uno de sus detalles cuando veamos la ley provincial, ¿no es cierto? O sea que esto definió de que hay una parcela que está registrada desde el punto de vista gráfico y alfanumérico, con toda la información que se pueda aportar o los conceptos que vimos al principio, de la necesidad de que el Estado planifique, digamos, cuestiones que ustedes la saben, y de qué manera se usa esa información por las entidades que sean, por los organismos que le hagan falta, bueno, para todo aquel que necesite de la información catastral. ¿Está bien? Bien. Fíjense que ya una vez que esa parcela que se definió con la práctica de la mensura por un profesional de la agrimensura, y que para nuestro país y para nuestra provincia, en concreto, ya lo vamos a ver, dice que con posterioridad a la determinación y constitución del Estado parcelario en la forma establecida por la presente ley, deberá efectuarse la verificación de su subsistencia, siempre que hubiere caducado la vigencia, conforme a las disposiciones de las legislaciones locales, y se realice alguno de los actos contemplados en el artículo 12, que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una vigencia del Estado parcelario, que está, en el caso de, por eso en cada provincia, de acuerdo a su experiencia, le dan vigencia. Desde el momento en que el catastro visa o aprueba el plano, según sea el país, la denominación que le den, a partir de ese momento, el catastro ya tiene previsto de que eso tiene una cierta vigencia. ¿Y a qué se refiere esto? De que como hay transacciones inmobiliarias, indudablemente, en las transacciones o en las necesidades que tenga el Estado de corroborar la ubicación de un inmueble que le pertenezca al Estado, de un espacio público que solo se menciona en un título y nadie lo ubica, entonces estas funciones del agrimensor de verificar la existencia de ese inmueble. O sea que esto le da la oportunidad a quien, vamos a poner un ejemplo bien claro, la transferencia de un inmueble que se hace a través de escribano, como en cualquier parte de nuestro continente, a partir de ese momento, ¿no es cierto?, ya empiezan a tener la vigencia de lo siguiente, que cada una de esta información que nosotros estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, de lo que es la verificación, hay una cuestión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que a la hora de transferir un inmueble que ya tenga una antigüedad de 5, 6, 7 años, 8, etcétera, lo que sea, ¿no es cierto?, es verdad de que el catastro tiene poder de policía para controlar esta situación de la existencia porque lo tiene en un documento, lo tiene registrado. Lo que el catastro no sabe es qué ha ocurrido en la situación privada, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que ustedes le llaman el traslape, las superposiciones de títulos y alguna otra información de ocupación a linderos o de los linderos a esa parcela que nosotros debemos verificar. Entonces, la esencia de esta ley, para decirlo en poquitas palabras, es que el que vende sepa lo que está vendiendo y que el que compra sepa lo que está comprando. Y esa es una función fundamental, importante del agrimensor, que es el único que se presenta en el territorio a verificar la situación de una parcela. No lo hace el escribano, ¿no es cierto? Creo que en sus lugares tampoco ocurre eso. El catastro, a pesar de su poder de policía,
cree en su registración y, salvo una duda muy, muy grande, no se presenta en el territorio. Por lo tanto, la función que hace el agrimensor es esta, de darle verdadera seguridad jurídica, como muchas veces se habla, dice, sí, la seguridad jurídica, como si fuera un dicho así, algo sencillo. Sin embargo, ustedes saben, y aquí se corrobora mucho en nuestro país, la problemática de la judicialización de muchos de los problemas que hay con los inmuebles. Este tema de llegar a ese paso, de que antes de la transacción inmobiliaria se sepa la situación de ese inmueble, entonces le da esa seguridad jurídica, que sepa lo que está comprando, no que me digan, pero me dijeron que tenía 20 metros de frente, y nadie me dijo que ahora tiene 19. Y entonces nadie le explicó por qué si su título que compró decía 20, por qué en la realidad tiene 19 de frente. Esa es la situación para la cual hay que estar preparados como profesionales de la agrimensura para aportar y no tiene otro objetivo que no sea colaborar con la sociedad. Y esta forma de colaborar es esto, es el aporte del agrimensor a la seguridad jurídica del estado de un inmueble. Por eso yo hago mucho hincapié en esto de que es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de trabajar, porque ya se produjo la registración, pero nadie sabe de la situación del inmueble en el terreno. Entonces, para eso está este artículo y el artículo 9, que no lo voy a mostrar aquí, pero simplemente habla de que también la verificación se debe practicar por mensura, o dice métodos de similar calidad técnica que permita saber la situación de ese inmueble. No sé si vamos bien allí, quiero que no ser tan rápido para que ustedes vayan entendiendo cómo se va empalmando esto, ¿no? Este artículo 10, fíjense que hace expresa información de lo que da de los objetos territoriales. Dice que los objetos territoriales legales que no constituyen parcelas, allí lo tenemos claramente, ¿no es cierto?, de que esto que dije al principio, de que no solamente se registran a partir de esta ley, las parcelas, que son objetos territoriales también, ¿no es cierto? Pero a su vez le está diciendo de que otros objetos territoriales, estos que hemos dado como ejemplo, calle, lago, una servidumbre, cualquiera de los aspectos que ustedes se imaginen, cuando digo plaza, estoy hablando siempre de un objeto territorial. Si digo un límite, por ejemplo, un límite jurisdiccional de un municipio, de una comuna, esa práctica de la definición, la determinación de esos límites, también son manifestados como objetos territoriales, porque se hace con la misma calidad con que se practica una mensura. Esa es la relación. Es para que ustedes conceptualmente vean, digamos, de qué manera se ordena y siempre relacionado con la mensura. Es para que ustedes lo tengan en cuenta de que quizás difiera muchas veces de las formas de trabajo con nuestros hermanos latinoamericanos, pero sí sé, por ejemplo, que Costa Rica, donde estuve presente alguna vez, allá por el 2011, está trabajando en este sentido. La República Oriental del Uruguay siempre trabajó de la misma forma que nosotros. No hay muchos países, pero sí ya se están animando a lo que nosotros creemos que es una buena solución a el saneamiento de los catastros. Y entonces vamos a seguir avanzando. Este artículo 12 está referido, dice que en los actos por los que se constituyen, transmiten, declaren o modifiquen derechos reales sobre inmuebles, se deberá tener a la vista la certificación catastral habilitante respectiva y relacionar su contenido con el cuerpo de la escritura o documento legal correspondiente. Y hace las excepciones de que cuando no se va a requerir la certificación catastral. Dice que para la cancelación de derechos reales,
y constitución de bien de familia, el usufructo, el uso y habitación e inscripción de embargos y otras medidas cautelares no hace falta este certificado. Lo que yo digo es que el certificado catastral, que es el documento más importante que emite un catastro, que tiene que ver con que dice cómo consta ese inmueble en ese catastro. De manera tal que, es decir, dígame oficialmente cómo consta este inmueble que yo voy a transferir. Entonces el catastro le contesta de esa manera y ya veremos otros detalles cuando veamos la ley provincial ahora, a continuación. Espero que más o menos ustedes vayan comprendiendo, digamos, de en qué consiste nuestra forma de trabajo, ¿no es cierto? Bien, esta lo puse a los efectos porque dice, bueno, y nunca se habló de la evaluación. Sí, claro que es muy importante y ocupa de las leyes, no de esta ley marco, sino de las leyes provinciales, abarca una gran cantidad de artículos en el contenido de esa ley, ¿no? Dice que los organismos catastrales de cada jurisdicción tendrán a su cargo la determinación de la valuación parcelaria de su territorio a los fines fiscales. Las leyes locales establecerán e instrumentarán la metodología evaluatoria a utilizarse en su jurisdicción. O sea, le da el permiso para que cada uno trabaje de manera tal, por ejemplo, para decir, ¿y por qué podría ser tan distinta una provincia de otra en la Argentina? Ustedes imagínense que hay provincias que colindan con el mar directamente, muchas de las provincias. También hay muchas provincias que colindan con la cordillera de los Andes, o sea, una situación absolutamente distinta, o aquellas que están sobre ríos muy grandes, como el río Paraná, en la cual hay 5 o 6 provincias que tienen su límite con el río, y allí aparecen islas que, por definición de la Constitución, son absolutamente del Estado. Pero a veces, cuando las crecientes son muy grandes, en la que llega la Argentina desde las grandes lluvias que se producen en Brasil, a veces esas islas desaparecen. Así que es un continuo distinto de lo que puede llegar a pasar en la inamovible cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Así que son experiencias distintas en las formas de trabajo por la situación de su topografía, su lugar en la región. Por eso es que hacemos estos comentarios. Bien, estaba mirando cómo vamos de tiempo. Bien, y acá le voy a presentar ahora lo que es la Ley Provincial de Catastro, donde los conceptos que vimos recién son exactamente los mismos, solo que un poco más desarrollados, pero no me voy a detener a explicar de nuevo, por supuesto, algo que ustedes, estoy seguro, que ya lo han tomado como un valor conceptual, que es lo que a mí personalmente me interesa que ustedes se lleven, una comprensión de una forma de trabajo bastante distinta, pero que nosotros la vemos desde el punto de lo que dije antes de la seguridad jurídica, como algo que es muy valioso. Bien, ¿qué voy a decir acá? Fíjense ustedes en la ley provincial, la 10.454, que si a alguno le despierta curiosidad, tanto la ley nacional como la provincial, esto que estamos diciendo aquí, por supuesto, va a ser, está siendo grabado, ¿no es cierto?, por la APAT, así que va a estar a disposición de todos ustedes para que lo puedan rever y puedan leer estas leyes. Fíjense también cómo empieza el artículo primero de la Ley Provincial 10.454. Dice, objeto, en el catastro territorial se almacenan, procesan y administran los datos concernientes a objetos territoriales y se registran los datos de los objetos territoriales legales de derecho público y privado ubicados en la provincia de Córdoba, en la Argentina. Constituye un componente fundamental de la infraestructura de datos espaciales y conforma la base fáctica sobre la que se estructura el sistema inmobiliario provincial. O sea que exactamente son los conceptos que vimos recién para la ley nacional, por supuesto, ¿no es cierto? Que es de esa manera. Así que, como ustedes ven, seguimos en la misma tesitura. El artículo 3 dice que
hoy, para la provincia de Córdoba, dice catastro digital. La administración de los datos concernientes a objetos territoriales y la registración de los objetos territoriales legales se hará en forma digital, siendo el sistema de información territorial de la provincia de Córdoba, este sistema de información es un SIG, ¿no es cierto? Un GIS, no es otra cosa que eso, solo que, a diferencia de los SIG, o GIS, como le quieren llamar, esto es mucho más específico, ¿no es cierto?, de la tarea catastral a la cual tiene aportando y mirando los objetivos que tenga por la política territorial que tiene cada una de las provincias. A veces un GIS es más regional, para trabajar, por ejemplo, zonas de producción de trigo, y cuántas son la cantidad de hectáreas que están sembradas con trigo, o con cualquier otro producto, o tiene que ver por ahí con lo poblacional, pero siempre está referido a esa situación, ¿cierto? Es decir, aquí dice que en la medida en que los medios técnicos lo permitan, los trámites y la publicidad catastral se realiza vía web. Eso hoy en la provincia de Córdoba ocurre exactamente así. Todos los trámites en la provincia de Córdoba son digitales, además de obligatorio, no es que alguien puede tener la opción, ya no la tiene desde hace un par de años, de que todo el trámite, de principio a fin, de la presentación de una mensura, o de cualquier otro trabajo, o las notas, los reclamos, etcétera, todo es vía digital. Así que esto está diciendo de que la ley provincial está adaptada a los tiempos de las necesidades, de la manera en que hoy se recauda esa información. Ustedes recuerden, y seguro que también ha transcurrido en sus países, este tema de los catastros, ¿no es cierto?, en sistema de papel, donde los profesionales, aquellos que hacen uso de la información, los ciudadanos en general, debían, y en algunos lugares sigue ocurriendo, de trasladarse hasta lugares donde le puedan dar esa información que todavía existe en papel. Aquí en la provincia de Córdoba ya hace un par de años que no hay ninguna información que no esté digitalizada, o sea que está a disposición de los ciudadanos y, por supuesto, en mayor medida porque hay otros accesos para los profesionales, que son los que mayor aporte hacen al trabajo de los catastros. El catastro se nutre en gran medida, no toda, pero gran medida está hecha por el aporte que hacen los profesionales a través de sus trabajos de agrimensura. Esa es la calidad que hace de que hoy, ya lo vamos a ver en detalle, se permita de que absolutamente todas las consultas, todo se haga a través de la página y del sistema que presenta la provincia en sí. Fíjense ustedes, el artículo 4 y las finalidades son prácticamente las mismas, solo que hay algunas cuestiones especiales, pero no lo voy a leer a todo esto para que si ustedes más tarde en sus lugares lo quieren leer más tranquilo, fíjense de que, y comparando, estoy seguro que muchas de estas son absolutamente coincidentes con lo que ustedes desarrollan en cada uno de sus países. Catastro territorial se tiene las siguientes atribuciones: dar publicidad a los datos de los objetos territoriales legales. Está diciendo, ¿no es cierto?, que va a dar información de aquellos que se ha practicado la mensura sobre ese inmueble. A pesar de que esto no nació con todo hecho mensura, ¿no es cierto? No nació de esa manera, ya vamos a ver algunos números, así que hay muchas parcelas que el catastro tiene la información, pero no en su totalidad. Por ejemplo, porque nunca se pidió aún la práctica de la mensura por parte de su propietario, para la transferencia, para la sucesión, para lo que sea, todavía no se practicó y por lo tanto sigue con alguna información que no es la que verdaderamente debe existir para lo que es el régimen de la ley. Dice que
además de contribuir a la seguridad y transparencia de las transacciones inmobiliarias mediante. Estamos hablando de esto que yo dije, de que el que compra sepa lo que está comprando, ¿no es cierto? La publicidad del estado parcelario de los inmuebles y los antecedentes que los originan. La publicidad de situaciones de hecho y limitaciones administrativas que afecten a los inmuebles. Esto está referido a veces hay servidumbres administrativas como de electroductos, gasoductos, oleoductos, etcétera, que son afectadas en forma subterránea o aérea por estas servidumbres, ¿no? Y eso es fundamental, de que el catastro dé a publicidad de que ese inmueble tiene esas situaciones, para que no haya más tarde, si, pucha, yo lo quería para algo que con una línea eléctrica arriba no lo puedo hacer, sino que a la hora de comprar sepa de esa situación. Eso es muy importante que de determinar y ayudar a que eso ocurra. Dice, ve la detección de superposiciones de títulos y toda otra situación relevante. El saneamiento material de los títulos inmobiliarios en todo el ámbito de la provincia. Bueno, como en todos lados, aquí hay algunas leyes, ¿no es cierto?, que van trabajando sobre el saneamiento de títulos. Así que, digamos, no es algo que sea, que el catastro lo practique totalmente. Pero sí, estando yo allí en esta dirección, muchísimas veces yo personalmente he ido con nuestros colegas del catastro a practicar las mensuras del Estado para el saneamiento y la mejor información. Y aquí tenemos otra de las partes que dice dar a conocer la riqueza territorial, la gestión y el ordenamiento territorial. Ustedes saben que el catastro tiene una función muy importante y que tiene que ver con la infraestructura de datos espaciales, ¿no es cierto? Esta información que aquí en Córdoba se está desarrollando fuertemente, y todos tienen su base en un sistema, por supuesto, como son los GIS y como es este SIT, Sistema de Información Territorial, de que básicamente tiene que estar georreferenciado para poder hacer una información acabada de lo que queremos mostrar en un mapa, en este caso de la provincia de Córdoba, referida, por ejemplo, a la educación, a la salud, a la cantidad y distribución de autopistas, caminos, caminos rurales, caminos locales, etcétera, etcétera. Todo aquello que hace a que se sepa exactamente cómo está la situación de cada una de las parcelas respecto de estos otros aspectos. La adecuada implementación de políticas territoriales, regionales, sociales y ambientales. Y registrar y dar publicidad a los límites territoriales de orden jurídico y político. Estamos hablando aquí de la definición de los límites, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, está dividido en 26 departamentos, la provincia. Entonces, cada uno de esos límites, que son aprobados por ley, a la tarea, sino puede ser encargada a un particular, pero en general a estas definiciones de límites las practica el Estado. Y de manera tal que cuando muestra la información a los profesionales, perdón, a los profesionales que consultan, le está diciendo y le muestran en el mapa, en el aspecto geométrico, le está mostrando los límites que le corresponden a cada uno de estos departamentos y por supuesto, de allí la ubicación de las parcelas, ¿no? Así que este es un trabajo sumamente importante, ¿no? Y dice luego, bueno, lo que dijimos recién, ¿no es cierto?, registrar y dar publicidad a los límites territoriales de orden jurídico y político, esto que decíamos recién. Acá yo le voy a dar algunos números para que usted tenga una idea y dice, a ver, ¿a dónde está? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuántos expedientes? ¿Cuántas parcelas? Lo primero que voy a decir, que no está escrito ahí, es que la provincia de Córdoba tiene una extensión territorial de 165.000 kilómetros cuadrados. Esa es la superficie del territorio de la provincia de Córdoba. Y entonces, en números hoy, ¿no es cierto?, el universo de parcelas
que tiene la provincia son de 2.100.000 inmuebles, de los cuales 1.850.000 son parcelas urbanas y 250.000 son parcelas rurales. Siempre con esta paradoja, ¿no?, de lo que ocurre en todos los países prácticamente, ¿no? Es que si uno muestra a la provincia, dice, mira la cantidad de parcelas urbanas que hay, ¿no? 1.850.000. Sin embargo, toda esa superficie que está dentro de las plantas urbanas representan el 5% de la superficie del territorio de la provincia. Y si uno lo traslada, en el caso de Argentina concretamente, ¿no?, si uno lo traslada a todo el país, efectivamente se vuelve a cumplir esto de que todas las parcelas urbanas de la República Argentina representan el 5% del territorio que ocupan en todo el país. Así que fíjense ustedes que siendo en gran cantidad menores las parcelas rurales, son mucho, una paradoja, ¿no?, esto de que de lo abarcativo que son las parcelas rurales, ¿no es cierto? ¿Cuántos trámites? Allí, para que ustedes tengan una idea, siempre estamos hablando de trámites referidos a la agrimensura, ¿no es cierto? Hay 20.000 tramitaciones anuales, 7.500 dice que son modificatorios del estado parcelario, o sea, los trabajos de mensura y subdivisión, de loteos, de subdivisiones en propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, todas esas tareas hacen de que genere anualmente 7.500 expedientes. ¿Y qué ocurre con esos estados parcelarios que se van modificando? De que hay allí 42.000 parcelas anuales que aparecen como nuevas, de las cuales, ustedes se fijan, serán 7.000, 8.000 parcelas, más o menos, las que dejan de aparecer como mayor superficie para dar lugar a estas nuevas parcelas, 42.000. Para que ustedes más o menos tengan una idea del trabajo que se hace allí, es permanente, y bueno, ya vamos a seguir comentando algo más. El Sistema de Información Territorial tiene esta presentación, lástima que no tenemos mucho tiempo, pero sí lo hubiésemos mostrado en vivo y en directo la forma de trabajarlo, pero es esta presentación, con un usuario y una contraseña. Esto está habilitado para todos los profesionales de la agrimensura, para los escribanos, y algunas profesiones que a solicitud y por autorización del gobierno puedan también alcanzar y obtener la información catastral. Entonces, si ustedes se fijan, dice que los objetivos generales del Sistema de Información Territorial es integrar el catastro provincial con la Dirección General de Rentas, el aspecto impositivo, y el Registro General, donde está el aspecto jurídico, ¿no es cierto?, de los inmuebles, y otros organismos del Estado provincial y nacional, y con los municipios, que hace, dice, constituir la capa cero del Sistema de Información Territorial Provincial como base cartográfica de otros organismos gubernamentales o del ámbito privado. Toda esta base de lo que ha sido la cartografía de la provincia es la base geográfica donde a través, si ustedes recuerdan el artículo 5 de la Ley Nacional, donde habla de que cada uno de los inmuebles debe estar georreferenciado, lo que permite, por supuesto, ubicarlo en su correcto lugar, y a veces en los trabajos artesanales. Ustedes saben que las escalas que se manejaron siempre, por ejemplo, en el aspecto rural, de una escala 1 en 50.000, estamos hablando que 1 milímetro son 50 metros, que uno se equivocaba artesanalmente. 1 centímetro, 500 metros, podría equivocarse en la ubicación de un inmueble. Hoy con la georreferenciación, por supuesto, esto está solucionado. Y si poner a disposición de la comunidad parte de la información contenida en las bases catastrales a través de un medio masivo de consulta. Esto quiere decir, para que muchas veces hemos estado hablando de si se permitía la totalidad del acceso a la información, sin embargo está restringido en cuanto a la titularidad, a la evaluación y al dato dominial, que ya lo vamos a ver ahora, permitía que eso
se vea solo parte de la información de la ubicación, de la designación de su nomenclatura catastral y de su número de identificación tributario, y esos aspectos, y el número del registro. Los profesionales de la agrimensura tienen acceso a absolutamente toda la información, de manera tal que, como vamos a ver ahora más adelante, vamos a ver en detalle, yo voy a mostrar una parcela, en este caso esta que está aquí marcada en negro a la derecha, una parcela urbana dentro de una manzana, así es como se visualiza en el sistema de información territorial, con haber accedido por nomenclatura catastral o por el número que nosotros llamamos aquí número de cuenta, de identificación tributaria. Con cualquiera de los dos datos uno accede, y entonces a través más tarde de comenzar a observar la información que tiene, en este caso una parcela urbana, muestra a continuación aquí a la izquierda, en esta pantalla que estamos acá a la derecha de la pantalla izquierda, ustedes están viendo toda la información alfanumérica, que tampoco estoy mostrándole algo que ustedes no conozcan, ¿no es cierto? Es decir, la relación entre lo gráfico y lo alfanumérico, y lo alfanumérico acá, y en este caso, este plano, que es un plano de mensura y su división en propiedad horizontal, está contenida dentro de esta parcela. Toda esta información está a disposición de los escribanos, como dije antes, y de los profesionales que deban trabajar sobre esta parcela o con alguna de las parcelas colindantes para ver, digamos, de qué manera se definieron, se determinaron los límites de ese inmueble. Así que tiene esa razón muy especial de que el profesional puede consultar toda la información referida a esa parcela, porque trabaje nuevamente o porque sea un colindante, así para que ustedes lo tengan muy en cuenta eso. Esto que ustedes ven aquí es de qué manera el catastro informa al escribano el certificado catastral, que como dije antes es el documento más importante que emite el catastro, y está relacionado, si ustedes se fijan aquí, está mostrando su nomenclatura, su designación según título, su número de cuenta, la ubicación georreferenciada del inmueble, que es un punto interno de la parcela, su descripción, que aquí, en el caso de la provincia de Córdoba, ya es obligatorio que quien practica un trabajo de agrimensura, por ejemplo, para decirlo sencillamente, un plano de mensura y subdivisión de dos parcelas, el profesional está obligado a describir las parcelas. Luego que se aprueba ese plano de ese profesional, estas descripciones son, entre comillas, pegadas a la información que se registra de cada una de ellas, y de esa manera se le transmite al escribano toda la información que necesita para que el registro va a estar absolutamente enterado de esta situación. Lo voy a mostrar a continuación para que se entienda un poquito mejor. Y ahora sí lo vamos a entender un poco mejor. Si ustedes se fijan, esta tarea que se hizo aquí, quien les habla, participó precisamente desde que nació el Sistema de Información Territorial en el 2006. Yo estaba encargado allí y por suerte ya se pensó en ese momento de cómo era la relación del catastro con las otras entidades, los otros organismos, ¿no es cierto? Aquí se trabaja online cada una de las situaciones. Es decir, les voy a hacer un resumen a modo de ejemplo para que se entienda. Un profesional de la agrimensura hace su plano, el catastro le hace todos los controles necesarios. Sigamos con el mismo ejemplo de dos parcelas que se generan a través de esa subdivisión que se produjo a través de la mensura. Entonces el catastro registra esa información. El catastro, a su vez, genera lo que es el número identificatorio para la dirección de rentas a los fines tributarios, ¿no es cierto? Este sistema dispara ese número de cuenta que Rentas automáticamente ya lo tiene identificado
con la evaluación, con todos los detalles que tenga, si el lote es baldío o la parcela es baldía, o si está edificada, y cuánto tiene de edificación, que es obligación del profesional denunciar las mejoras que tenga esa parcela. Y a los fines registrales, esto es muy importante, esta conexión también comenzó allá en el año 2006, con un trabajo muy arduo. Piensen ustedes lo que hablábamos recién, en ese momento de 2006 quizás hayan sido 1.800.000 parcelas más o menos, la cantidad de parcelas. Pero imagínense ustedes lo que era ponerse a relacionar cada una de estas parcelas entre el dato de la nomenclatura catastral, el número identificatorio de rentas y el registro con lo que aquí llamamos, y quizás en otros lugares también, la matrícula de folio real, donde hay una síntesis, ¿no es cierto?, donde se muestra el número identificatorio de la matrícula, el titular registral, la descripción y sus antecedentes dominiales, y las anotaciones de embargos, hipotecas, inhibiciones, etcétera, todo aquello que haga a que la información para el escribano cuando solicita escriturar algo, siempre va a estar de manera tal que ese certificado catastral que yo mostré hace un ratito, el registro de la propiedad lo está viendo. Entonces eso llevó, se imaginan ustedes, un trabajo casi de hormiga, pero que se hizo y que actualmente todavía, porque hay algunas parcelas que todavía están en una situación de quietud, porque nada se ha hecho con ellas, y entonces el registro por ahí todavía tiene de estas 2.100.000 que hay hoy, debe haber unas 1.900.000 que ya están relacionadas. ¿Cómo se hizo esa tarea? Precisamente a través de la información que tenía el catastro, y una por una cotejándola con cómo constaba ese inmueble en el registro. De allí que hoy esa matrícula que muestra el registro muestra esto que ustedes están viendo aquí. Esta matrícula, a su vez, se escribe sobre la matrícula la nomenclatura, el número de cuenta. O sea, estos tres datos que en su momento se llamó padrón único. ¿Por qué? Porque estos tres datos estaban dando la certeza de que no era ninguna otra parcela. ¿Está bien? Entonces, es decir, se miraba la nomenclatura y la cuenta que la genera el catastro, ya tenía dos datos, para que el registro le decía, mire don registro, esta es la información que tenemos de ese inmueble, que originalmente se llamaba, en los aspectos jurídicos, por ejemplo, lote A de la manzana 44, por ejemplo. Entonces, el registro tenía que cotejar cada uno de estos, pero a pesar de que esto que ya han transcurrido 14 años, yo les puedo asegurar de que ha sido un trabajo arduo, pero que dio un beneficio sumamente importante. Hoy no tiene ninguna duda alguien de la relación de estos tres datos que tienen que estar siempre presentes. Ni qué hablar, por supuesto, en los nuevos trabajos, donde toda la registración del plano se hace en el catastro. Hay un protocolo de planos donde, de manera tal que una vez que el catastro visó ese plano, registra la información del contenido que tiene en ese plano, sigamos con el mismo ejemplo de las dos parcelas. Entonces, una vez que registró toda la información, valuativa, gráfica, la descripción del inmueble, su nomenclatura, su cuenta, etc., todo lo que tiene, eso se dispara automáticamente a cada uno de ellos. Cuando el escribano quiere transferir uno de esos inmuebles que hablábamos recién, entonces el catastro le emite el certificado, el registro ya está leyendo, cuando le llegue y que ingrese ese título para inscribir en el registro, va a tener la información de que el catastro muestra ese certificado, no solo para el escribano que lo solicitó, sino también para que el registro vea de qué inmueble se trata. Entonces va a tener a la vista la escritura del escribano
y la información que el catastro le brindó a través del certificado catastral, de dónde nació esa matrícula, esa nomenclatura, ese número de cuenta. Todo eso se refleja en la información que se solicita, por supuesto, en el registro. O sea que el trabajo es, aquí, como dice aquí, es online. Aquí directamente se dispara la información y ya no hay dudas de que se trata de ese inmueble. La certeza es absoluta y no hay forma de que haya una equivocación porque todos, cada uno de estos ámbitos controla esa información que está registrando a su vez y que la asienta. El registro mira toda esa información y más tarde valida la información. No es que a ciegas tome esto, sino que con sus antecedentes registrales, entonces puede decir y validar la información y poder darla a publicidad, que es lo importante, ¿no es cierto? Esta información del registro, que esto a solicitud de cualquier persona, los profesionales, tanto los escribanos como los profesionales de la agrimensura, trabajan hoy con el registro en forma online. Alguien que necesita conocer la información de un inmueble, la solicita vía web, paga su tasa vía web y recibe la información vía web. O sea que el desplazamiento o el movimiento en el registro de los profesionales hoy es casi nulo, salvo algunos casos muy especiales. Si no, no hay forma de que alguien hoy toque alguna de la información que está en el registro. Todo esa parte, todo está digitalizado, de manera tal que todo el mundo puede ver esa información a la vez, no es que no, eso ya lo pidió alguien. No, bueno, son estos sistemas digitales. Pero ¿qué da esto? Esto da esa seguridad que siempre hemos buscado, de que si nosotros trabajamos para la sociedad, debemos darle seguridad jurídica. Y esto es parte de la seguridad jurídica, decirle que un inmueble no está confundido con otro, de que está la posibilidad de cotejar toda la información desde cualquiera de los aspectos que siempre hemos tratado en los catastros tradicionales. Este aspecto jurídico, este aspecto valuativo, o que tiene que ver con lo contributivo, y con lo que tiene que ver con lo gráfico. O sea, toda esa relación es absolutamente disparada y vista en el momento. Así que eso permite precisamente de que el registro no sea tocado por absolutamente nadie. Y lo mismo pasa en el catastro y lo mismo pasa en rentas. O sea que este trabajo que yo les muestro aquí, indudablemente que esto no ha sido una cosa sencilla. Así, bueno, vamos a generar la relación entre los organismos, que es muy importante. Que ustedes saben de que siempre las exigencias, tanto del Banco Mundial como aquellos que han hecho préstamos para los catastros, siempre la exigencia estuvo en la relación registro-catastro. Siempre, ustedes lo habrán escuchado muchas veces a esto que yo estoy diciendo. Bien, esto aquí en Córdoba y en otras provincias, por supuesto, se cumple efectivamente esta relación que, digamos, que hace de que no haya que perder el tiempo, y no solamente esto de la seguridad jurídica, ¿no? Sino que el trabajo de los profesionales que contribuyen a la información que se aporta a cada uno de estos organismos, lo hace a través de un pedido que no tiene que molestarse más y los traslados que había aquí para gente que vive a 200, 300 kilómetros de la capital. Hoy esto se hace online y por lo tanto hace a que la tarea sea mucho más fácil, con mayor seguridad, menos gastos, menos traslados. Bueno, son cosas que, digamos, por eso les decía, digo cosas obvias, pero son estas de que hoy son llevadas a la realidad aquí en Córdoba y que nos enorgullece bastante por el tema de que esto es un aporte a la sociedad, de que la información que está disponible es tal cual. No es que a veces de una forma, a veces de otra, no. La información es absolutamente certera de la relación entre estos organismos que hacen a que
se pueda trabajar con esto, con cierta seguridad. No es que esto también sea el estado ideal que venimos de Júpiter, ¿no? También tiene sus falencias, tiene sus problemitas que se van saneando, pero que aún no se ha terminado, ¿no es cierto? No es que el registro ya tenga todo saneado, pero sí se sigue trabajando en este orden, que no los quiero cansar con otros detalles que sí hacen a que va trasladando todos los registros, el registro de la propiedad, lo va trasladando al sistema de matrícula de folio real, que en la Argentina existe desde el año 1968. Una tarea ardua, pero que se sigue haciendo al detalle. Y hay otros detalles más que serían un poco ya tediosos para que ustedes... pero sí quería que entiendan, digamos, cómo se trabaja, y hago el resumen. A través de la mensura, genera la información catastral en los aspectos jurídicos, técnicos, alfanuméricos, y esto se dispara a las otras reparticiones. Hay una absoluta relación de cada uno de estos para que empecemos a tener eso que siempre hemos buscado, que la información esté perfectamente relacionada. Sé que se me están pasando muchos de los datos y quizás en algunas de las preguntas de ustedes aparezca algo de lo que yo quizás no dije aquí para no cansarlos con el tiempo. Así que yo les agradezco la atención. Muchísimas gracias por haberlo escuchado y espero que estos valores conceptuales puedan ser comprendidos por ustedes. Y esto tiene que ver, no voy a descubrir nada, que tiene que ver estrictamente con los aspectos de las leyes y el marco legal que tiene que tener cada uno de nuestros países para poder trabajar. Nosotros, y esto no lo descubro, sino que ustedes lo saben esto, ¿no? Es decir, debemos tener un marco de forma de trabajo. Y nosotros hemos elegido a pedido precisamente de los agrimensores, en este caso la Federación Argentina de Agrimensores, fue uno de los impulsores de la ley, y nosotros a través de los catastros éramos los que estábamos autorizados a discutir en el Congreso de la Nación para su aprobación. Así que yo les agradezco a todos ustedes la atención y estoy a su disposición para que continuemos. Si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto yo los voy a acompañar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alfredo Olivier. Realmente, pues, creo que ha sido muy amplia y muy clara la exposición que usted ha desarrollado. Elementos importantísimos como el contar con un adecuado marco jurídico para el ejercicio de la profesión, y no solo el ejercicio de la profesión, sino para definir las bases claras de lo que es un sistema catastral, de que exista ese compromiso de las autoridades gubernamentales de querer que estas cosas se hagan y se hagan de la mejor manera. Uno de los aspectos relevantes que usted ha venido mencionando y que aún desafortunadamente en muchos países de la región no se ha dado es el reconocimiento a las competencias de los profesionales de la agrimensura, en donde es relevante, si queremos contar con un sistema de información geográfica adecuado, actualizado, competente, que estas labores sean hechas por profesionales competentes. No es de recibo que otras profesiones hayan usurpado labores propias del agrimensor y del ingeniero topógrafo, por el simple hecho de que los resultados no van a ser los idóneos. Zapatero a tus zapatos. Esta exposición que usted nos ha hecho, y puedo decir, por ejemplo, que aquí en Costa Rica andamos bastante similar, tiene un aspecto relevante, y es que democratiza el acceso a la información y el ejercicio profesional al estar todo digitalizado. Realmente eso es relevante. Cualquier usuario puede consultar desde cualquier latitud. Cualquier profesional puede realizar labores de inscripción sin necesidad de hacer grandes traslados. El ahorro económico, la calidad de vida, cómo mejora cuando hay personas competentes desarrollando este tipo de actividad.
Sin lugar a dudas, y usted lo mencionaba al final, todo sistema requiere mejoras. Aquello que no se pueda evaluar, que no se pueda medir, no sirve. Y afortunadamente este tipo de sistemas permiten eso, llevar esas métricas que nos van a permitir siempre en una actitud proactiva mejorar los sistemas. Y eso, yo me quedo con eso también, profesor Olivier, porque eso es importante, entender que todo tiene que irse mejorando día a día, en los avances tecnológicos, el nacimiento de nuevas normas, nuevas leyes, hacen que tengamos que incluirlas dentro de todos estos procesos. No voy a extenderme más porque realmente creo que la exposición que usted nos ha dado ha sido muy amplia, muy clara, muy fácil de entender, de comprender y sobre todo creo que sembrando esa necesidad de actualización, de participar nosotros activamente dentro de nuestros países para llegar y seguir mejorando. Sí, Don Jacinto Santamaría Peña nos consulta. Entre los elementos esenciales, ¿no se registra quién es el titular? Sí, claro. Es decir, cuando habla de los aspectos jurídicos, las causas jurídicas que lo originan, cuando habla de ese aspecto, el segundo aspecto, ustedes se van a fijar, está hablando precisamente de la lectura de un título a la propiedad. Porque no es título de propiedad, sino a la propiedad. Es la expresión que utilizamos aquí en la Argentina, ¿no? Ese título, donde está precisamente registrado, que ya existe en el registro de la propiedad, no cabe duda, quién es su titular, con todos, absolutamente todos los datos de ese titular registrado, ¿no es cierto? Quien hace la mensura luego como profesional de la agrimensura, indudablemente que está consultando algo que está registrado, salvo... Estamos hablando de la otra parte, por eso dije que no había hablado de todo porque se iba a hacer muy largo, de las posesiones, que son poseedores, pero que también la ley los contempla como parcelas, pero no tienen, digamos, un titular registral afectado, pero no en la posesión, ¿no es cierto?, no va a figurar esa persona que hizo o pidió practicar esa mensura para el juicio, para obtener título. Entonces, en ese caso no va a haber una lectura, pero en todos aquellos que constan en el registro de la propiedad, está ese titular registral, por supuesto, con todos sus datos, absolutamente todos, desde su número de documento, domicilio, etcétera, etcétera. Todos los datos del titular registral. Muchas gracias, don Alfredo. Doña Susana Arosemena nos consulta desde Panamá. Buenos días. El sistema de información territorial me parece magnífico. Ojalá se implementara en otros países. Solo una incertidumbre. Si el plano de entrega digital y no en papel, ¿cómo se hace en el caso del sello del idóneo que firma el plano? Esa parte, ¿cómo la trabajaron? Muchas gracias. Bien. Bien. Es una pregunta muy importante, muy oportuna esa pregunta, porque yo tampoco me acordé, pero no lo iba a decir así para que no se alargue. Pero los profesionales aquí en la provincia de Córdoba tenemos firma digital, nacional. No es una firma local, sino que es una firma digital que la podemos practicar y utilizarla en todo nuestro país. Entonces, tanto la firma del profesional que hace el plano, que es por firma digital, la devolución que hace el catastro de la provincia una vez que visó ese plano, que lo registró, también lo devuelve con una firma digital de aquel que hizo el control del documento. O sea que, digamos, en ese aspecto, digamos, también está contemplado todo lo que tiene que ver con la digitalización. O sea, no hay dudas, y así está contemplado en la ley aquí en la Argentina, de que esa firma digital, ¿no es cierto?, es absolutamente válida, no solamente para la firma de plano, sino para la firma de un contrato, un boleto de compra y venta, etcétera, etcétera. O sea que todo se hace a través de la firma digital. Excelente, excelente, don Alfredo. Y sí, es otra herramienta pues, que tenemos que utilizar. Realmente eso pues, va a garantizar la integridad de la información y esa seguridad de que el documento es idóneo para lo que se ocupe. Don Alfredo Olivier, estimado agrimensor, no tenemos más consultas. Creo que ha sido muy amplia su exposición. De parte del Consejo,
director de la Asociación Panamericana de los Profesionales de la Agrimensura y la Topografía, agradecerle profundamente esta disertación. Realmente ha sido muy enriquecedor conocer la experiencia de una provincia que ha sido icónica dentro del ejercicio de la agrimensura en el continente. Cuando hablamos de agrimensura tenemos que hablar de Córdoba. Cuando hablamos de los inicios de la agrimensura tenemos que hablar de Córdoba, y esa experiencia la vemos reflejada hoy en la exposición que usted nos ha hecho. Muchísimas gracias, don Alfredo. Una vez más, reiterarle a todos los participantes que la disertación ha sido grabada, se va a encontrar en nuestro canal de YouTube, y pronto les estaremos invitando a una nueva actividad. Que tengan un muy lindo día y por favor síganse cuidándose. Muchísimas gracias, don Alfredo Olivo. Bueno, sí, yo le quería hacer un último comentario nada más, que me parece muy importante, que está referido a la APAT, que es una función muy importante que va a tener la APAT para trabajar esto que hablábamos recién, de quiénes son los profesionales en cada país que deben tomar como herramienta y como arma de trabajo, de que la agrimensura en general son los que deben trabajar en esto. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural. Hasta que se aprenda esto, alguna vez hay que empezar a sembrar esta semilla de que se entienda en la sociedad de que no cualquier profesional le va a dar esa certeza de lo que está comprando. Solo el agrimensor que se ha dedicado y especializado es quien va a hacer ese gran aporte a la sociedad, porque no estamos pensando en si se salva o no el profesional, sino que todo esto está pensado para que la sociedad se sienta tranquila de que sus propiedades o su propiedad esté a buen resguardo con la seguridad necesaria de que participó un profesional de la agrimensura que sabe de lo que habla. Eso es lo que quería hacer el comentario. Amigo Marcos. Excelente, excelente, Alfredo, y ese es un tema que se ha discutido mucho en la PAT, y efectivamente el respeto a las competencias es fundamental. Un país puede carecer de muchas cosas, pero no puede carecer de seguridad jurídica. Y la participación del agrimensor y del ingeniero topógrafo viene a garantizar esa seguridad jurídica. Eso es una de las labores para mí en lo personal, y lo hemos hablado mucho en diferentes foros. Para mí el principal elemento a trabajar es el respeto a esas competencias. Tecnológicamente nuestros profesionales están muy bien, pero necesitamos que en los países donde no está bien regulado el ejercicio profesional realmente se regule, y con eso podemos garantizar 100% que ese país va a empezar a mejorar. Don Alfredo, muchísimas gracias por su participación. Que tenga una muy linda tarde allá en la Argentina. Saludos a todos los amigos de por allá, don Raúl, que está ahí escuchándonos y viéndonos, y a los otros compañeros y compañeras del resto del continente, de la península ibérica. Un gran abrazo a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta siempre. Ahí siempre a disposición de lo que podamos aportar, digamos, y también de lo que nosotros aprendemos de todos ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel.